Buenas a todos y a todas y bienvenidas de nuevo a una semana más. Hoy tenemos capítulo súper especial. Vamos a abrir una nueva vía de capítulos en los que vamos a entrevistar a algunos y algunas de nuestros pacientes para explicar un poquito su caso real y ver si un poquito os puede resonar su caso. Yo creo que va a ser súper interesante, ¿no? Así que, bueno, os lo lanzamos un poquito así. Entonces, antes de nada, nos gustaría recordaros que si os gusta el canal, os gustan los podcasts, os podáis suscribir tanto en Spotify, Vivir desde ya, y YouTube Dúo Digestivas. La verdad que nos ayudáis mucho. Y nada, sin más dilación, vamos a iniciar. Bienvenida, Sandra. Hoy tenemos con nosotras a Sandra Moreno, una paciente que nos explicará un poquito su relato. Así que, antes de nada, muchas gracias por aportar tu granito de arena. Para nosotras es importante que estés hoy aquí porque al final, bueno, pues no es difícil, ¿no? A veces hablar de cara a la cámara. Así que nada, bienvenida, Sandra, y muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Espero que todo lo que hablemos, si a alguien le resuena o tenga algo similar a mí o le resuenen los síntomas, pueda buscar ayuda. Qué guay. Pues vamos a empezar un poquito con algunas preguntas. La idea es, bueno, pues explicar un caso real, cómo se ha ido tratando. Sandra es una persona que viene aquí a explicar un tema de SIBO, ¿vale? Entonces la idea, perdonad mi voz, ya veis cómo estoy, pero la idea es que ella pueda contar un poco desde su experiencia y desde el otro lado de la silla, de la mesa, perdón. Cómo se ha sentido, cómo y que lo ha es tener vivido, SIBO. lo ha Sí. vivido, y que al final yo considero que es un mundo en el que te sientes incomprendida, y creo que esto va a ayudar mucho Sí. a abrir, bueno, una situación de expresión, ¿no? Un poquito de entendimiento, diría yo. Yo quería empezar por preguntarle a Sandra si mira vista atrás, ¿qué empezó a sentir o a notar que era distinto a lo normal? ¿Qué síntomas tenía que decía, es que empiezo a no notarme bien? ¿Qué sentías? Frustración. Principalmente frustración porque notas muchos síntomas diferentes y nunca sabes exactamente a qué se debe, porque depende de lo que comieras, te sentaba mal o no, y muchas veces incluso comiendo lo mismo, un día te sentías bien y otro día no. Por lo tanto, lo primero que sentía eran sobre todo hinchazones, digestiones pesadas, muchos gases y dolor de barriga. También a nivel mental, después de comer, mucha somnolencia, muchas ganas de dormir, mucho cansancio. Entonces recuerdo que cuando tenía los dolores de barriga, busqué ayuda fui al médico a ver qué podía ser, y lo típico que te dicen o en lo que te encasillan ya directamente es o colon irritable o ansiedad barra nervios. Te preguntan siempre si estás por una etapa de mucho nervio, de trabajo, de situaciones familiares. Pues claro, obviamente todo el mundo tiene sus cosas, ¿no? Pero lo que no puede ser es normalizar El cómo tú ciertos... te sentías. Y además, si ya te sientes frustrada por toda la sintomatología que estás teniendo, vas al médico, ¿no? Que es una figura de referencia. que esperas esa ayuda de su Claro, parte, y te dice, respuestas. son nervios, y tu cara es un Te vas cuadro. a casa en plan, ok. Me voy igual. Más frustrada, ¿no? Al final, de decir, ostras, Sí, ¿esto va a ser así toda la vida? exacto. ¿Y Y qué es lo que más te detonó de decir, no es normal? Porque yo me acuerdo que me decías, es que no acabo de encontrar porque yo como de 7 días que tiene la semana, 3 días lo mismo y un día me sienta mal y los otros dos no. Sí, exacto. Además, la primera vez que fui al médico, lo primero que me dijeron es que podía ser intolerancias y demás. Yo nunca me había hecho pruebas de intolerancia, la verdad, y podía ser una opción, lógicamente. Pero sí que es verdad que lo primero que te dicen es, ves comiendo y de lo que comas que veas que te siente mal, deja de comerlo. claro, Pues claro, entonces lo quitarías todo por esta exacto. regla, ¿no? Entonces, tú misma, con esta línea, fuiste quitando algún alimento. ¿Cómo te fuiste regulando? La verdad es que no lo hice, porque, o sea, lo hice durante un tiempo muy breve, pero porque sí que es verdad que decía, a ver, es que no es normal que me coma algo como arroz, hoy me siente bien, y mañana no. Tampoco tenía mucho sentido, porque claro, todo dependía a lo mejor de hábitos o de algo que había comido a posteriori. Entonces yo no sé si eso venía de la comida, si venía del desayuno. Era un poco demasiado FBI, Que ¿sabes? te Demasiado analizar vuelves, absolutamente todo.
Y el problema de analizar que yo veo en muchos pacientes es que estás tan focalizado en la sintomatología que pierdes un poco el norte en el sentido de que comes cualquier cosa y estás analizándote todo, si tienes En ruidos, alerta. si tienes tal, si, ay, cómo me siente, voy al baño, voy tal, ¿no? Es como, ostras, y haces una focalización que luego trabajar eso en consulta es muy complicado y requiere de un trabajo, ¿no? Entonces, Incluso más mental que físico, sí, porque lo mental también al final te acaba repercutiendo mucho en la vida social, en lo que comes, en lo que piensas y eso también afecta a la barriga. claro, Al Porque final, cuando tú estabas en tus inicios y sabías que comías y no te sentaba bien, y alguien te decía, Sandra, vamos a comer, claro. ¿cómo te lo tomabas? En plan, era un que no rotundo. O sea, sí que es verdad que lo intentas, ¿no? Dices, venga, va, no tiene por qué sentarme mal, ¿no? Pero al principio lo vas intentando y a raíz de estar encontrándote mal, dejas de ir. Ya vas con el pensamiento de, ¿y si me sienta mal? ¿Y si me pido esto? ¿Y si te me... predispones tú. Exacto. Además, cuando no sabes lo que tienes, que eso es Claro. lo peor, que dices, es que ni siquiera sé si es algo relacionado con alguna intolerancia, no sé si debo dejar, porque ya es incluso por gluten, lactosa, tú no sabes lo que tienes, entonces te da miedo el depende de Bueno, comer, y te pones a quitar, a quitar, a quitar y dices, ya no, que no como. sé cómo. Claro, y al final de alguna manera la gente, o sea, tienes que estar en un entorno, yo considero, muy, que te pueda entender bien, De porque al mucha final cualquier confianza. comentario, al final en el estado en el que estás como de frustración, de que te encuentras mal, más irritable de alguna manera, más sensible, cuando tú al final no es que no quieras ir, es que igual no puedes y esa gente lo puede entender o no, puede reaccionar de una manera u otra. Al final esto es complicado, Sí. ¿no? También de llevar cómo te sentiste emocionalmente en este punto. Mal, es lo que comentaba, que al final lo principal es frustración por no saber por dónde tirar ni qué hacer y además pues depende del comentario pues también te frustra más, incluso te sientes incómoda y te quieres ir, porque dices, a ver, yo soy la primera que quiere comer, no es que no coma porque no quiera o porque mucha gente lo relaciona mucho cuando dejas de comer de, Sí. no, es que a lo mejor porque quieras adelgazar, a mí realmente el tema físico me preocupaba más el encontrarme mal y esa parte social que te afecta más psicológicamente que la parte de verme hinchada, que afecta, ¿eh? Pero sí que es verdad que a mí el estar gorda o delgada me da más igual. Yo quería comer y estar tranquila, no comer y que a la hora o al día siguiente encontrarme mal y a lo mejor arrastrarlo durante días. Y además sin saber el qué. Claro, Y el hecho que me decías también mucho de, no es solo que sé que voy a salir y me va a sentar mal, sino cómo lo explico a la Sí, gente para que no se piense que soy un bicho raro, para que no se piense que estoy haciendo el tonto con la comida. claro, Es como otro añadido que te genera una ansiedad. claro, total, claro. total, es lo principal. ¿Y qué supuso una vez cuando tú supiste que tenías sobrecrecimiento bacteriano, un poco dentro de este estilo, como ya hemos hablado mucho acerca del SIBO en podcasts anteriores, yo creo que al final ya pueden indagar sobre eso, sobre Sí, que causas y demás. si viene alguien que no conoce el podcast, al menos que sepa que hay Claro, otro que indagáis más sí, sobre el sí, SIBO. yo creo que hoy es interesante hablar sobre tu caso. Cuando tú supiste que tenías SIBO y iniciaste el tratamiento, ¿cómo fue, Sandra, tu proceso, un poco tu experiencia en relación médica, con las visitas médicas? Lo que comentaba antes, que he ido varias veces y siempre te encasillan en algún lado de ansiedad o colon irritable o lo que sea, pero lo vi a raíz de una influencer. La verdad, se empezó a hablar mucho sobre este tema, aunque el SIBO es algo que existe desde hace muchos años, pues sí que es verdad que la gente no habla tanto de ello. Y, y viendo el vídeo, yo fui expresamente al médico a pedir esa prueba. Porque te Vale. resonó Sí, lo que explicaba la... Bueno, sí, y al final, porque tú misma indagaste un poco, ¿no? Porque al final una persona que no tenga, bueno, o que no haya indagado, o qué tal, ostras, pues aún se sigue ahí encasillada, sí, ¿no? y conozco mucha gente así que se encuentra mal, incluso lo normaliza, porque lleva tantos años, es como, bueno, será por algo que como y lo normaliza, pero yo en ese aspecto pues soy un poco cabezona y yo quería ponerme bien porque sabía que era normal. Y cuando veo a mucha gente que habla sobre el tema, pues al final ves Claro, que existe, que no estás loca, que tienes algo que hay que claro. curar. Entonces fuiste al médico y te realizó la prueba y posteriormente te dio un positivo, ¿no? Como una casa Sí, positivo como una casa de hidrógeno. de En mi caso, hidrógeno. de hidrógeno. Vale.
Y a partir de aquí, ¿cómo fue el proceso de iniciar el tratamiento para ti? El médico me acuerdo que me mandó el antibiótico y no me comentó nada de dietas. Fue únicamente tomar el antibiótico durante X, ahora no recuerdo bien, sé que eran las 3 pastillas al día y creo que era durante unos meses, pero no recuerdo bien cuánto. Bueno, al No. final cada médico lo manda últimamente como le apetece, que ese es Sí, el problema. Lo que encontramos, bueno, yo me encuentro mucho en consulta, al final como no hay bueno, al final el antibiótico tiene una funcionalidad y está prescrito, no un poco no prescrito, pero en las últimas guías científicas se marca, ¿no? Cómo debería ser la cantidad adecuada para que tenga su funcionalidad. Lo que encontramos ahora es que, o sea, yo me vienen pacientes con tandas de antibiótico que no había visto nunca y claro, al final no son funcionales, o bien porque se quedan escuetas en cuanto a días, o bien porque en la cantidad de tratamiento de antibiótico no es suficiente. Entonces, claro, esto ya es otro melonazo, mm, ¿no? Pero entiendo que te pautó el antibiótico y no te comentó nada de mejorar tu alimentación, de nada, ya nada, volverás. sí, básicamente. Entonces sí que seguí las pautas como yo creía, o sea, comía de todo todavía, porque yo pensaba que era simplemente lo típico en un antibiótico y cuando acabes ya Vale. está, ¿no? No me comentó de volver ni de ver otra vez cómo estaban los Ni resultados ni te dio nada. probióticos. No, nada, nada, absolutamente, solo el antibiótico y ver qué. Y bueno, efectivamente me lo estuve tomando y al poco tiempo yo seguía igual, seguía con hinchazones, seguía encontrándome mal, entonces yo sabía que no, que eso no iba así. Claro. Y indagaste, imagino, un poquito más Sí, y ya te pusiste en manos de profesionales, ¿no? exacto. Aquí, Aquí entra Marina. que de eso nos conocemos. Sí, Sí, Molt fue bé. un proceso, sobre todo de una persona que te viene que no tiene ni idea de lo que le está pasando. O sea, ella sabe que tiene SIBO, que ha tomado un antibiótico y que sigue igual, no sabe nada más. Entonces, es un proceso de explicarle qué es, qué tenemos que mejorar para que el SIBO desaparezca y permanezca así y entender que es un proceso. Y a mí lo que me parece, o sea, interesante y que hay que entender, que al menos yo de alguna manera trabajo mucho en consulta, y es que el SIBO al final es un efecto colateral a algo que hay detrás. O sea, si nosotros, o nosotras, perdona, únicamente nos centramos, y que soy muy pesada con esto, siempre, pero es que al final el problema está en que tratamos únicamente el SIBO. Si yo solo trabajo la dieta baja en FODMAPs o baja en fibra fermentable, el antibiótico, probióticos, lo que me ayuda de suplementación, pero no trabajo o no entiendo el qué me ha hecho llegar aquí, al final con el tiempo vas a volver a encontrarte mal. Entonces hay que indagar un poquito más sobre eso y un poquito puntualizando. Entonces imagino que empezaste a cuidar un poco tu alimentación. sí, ¿Y pegué qué un tal? cambio bastante ¿Te, radical. te sentiste bastante, imagino, como volver a encontrarte a ti? Sí, mejoras mucho en todos los aspectos, no solamente ya en la alimentación, sino en el estilo de vida, encontrarte bien, con ¿Ves la luz? energía, ves la luz, ves la Qué Pero luz. guay. también tengo que decir que fue un proceso, porque al principio tenía muy buena voluntad de querer mejorar, porque, jolín, es algo que te quita calidad de vida, pero le costó mucho entender que una buena alimentación era parte del tratamiento. Y hasta que no lo haces bien, te lo tomas muy a la ligera, no, así, bueno, voy a comer mejor. Pero hasta que no lo haces al 100% te Mm, das cuenta del cambio, es... sí. Al principio es frustrante, porque sí que es verdad que cuando, bueno, hicimos la dieta Food Maps y sí que es verdad que encontrar alimentos, o sea, a mí me costó porque no venía de ese mundo, entonces tienes que mirar que no lleve esto, que no lleve lo otro, y en ese aspecto Y pues quieres me costó. hacerlo bien al final. Exacto, y entras en miedos de lo estaré haciendo bien, esto lo podré comer, esto no. Entras un poco en el bucle este, pero cuando ya entiendes la alimentación, yo he hecho un máster, yo siempre lo digo, yo he hecho un máster en nutrición, ahora pues entiendo mucho mejor a mi cuerpo también gracias a eso y sé lo que sienta bien y lo que no, y lo que se puede comer y lo que Y no. lo que te va bien o lo que no, ¿no? Y Sí, también lo que es importante es generar unas estrategias propias en las visitas. Para mí esto me parece clave, como que el paciente adquiera unas herramientas, porque al final no se trata de que esté yendo a visita constantemente contigo, ¿no? Cuando ya se va encontrando bien, es importante irle dejando de manera autónoma.
Entonces es importante entender de, uy, hoy me encuentro de esta manera, ¿qué me va bien a mí? Vale, pues por ejemplo, voy a dejar más descanso digestivo o me va bien hacer como una tanda de estos probióticos porque tal, o me va bien hacer esta comida porque sé que es mi zona de confort, ¿no? Totalmente, Es importante que tú entiendas o que tú puedas revertir, ¿no? Estas situaciones, así que totalmente. qué guay que hayas También, generado este máster. también me acuerdo que ella me decía, como estaba tan atenta a los alimentos, ella me decía, esto no me ha sentado bien, me duele aquí, tengo acidez, tengo tal. Y tardé mucho tiempo en que ella se diera cuenta que el tema emocional y la ansiedad se podía somatizar en dolor, en acidez, en malestar y que no era solo alimentos. Y ahora es muy consciente y a veces ella misma es en plan, no, es que no es la comida, es que hoy he estado mal o ayer estuve mal y ahora lo estoy Sí, sufriendo. al final Claro, dicen que intestino-cerebro no, van Ahí, de conectadísimos. manera bidireccional, Sí, pero ahí directa, ¿no? directo, Entonces, al final, el estrés o todo lo que podemos llegar a estar viviendo nos puede afectar incluso días más tarde. Súper, totalmente. súper, súper interesante. ¿Y qué dirías, aparte un poquito seguro que fuiste haciendo tratamiento y fuiste introduciendo alimentos, te fuiste encontrando mejor seguro con también ayuda de suplementación, qué cosas detectas, qué puntos clave te ayudaron? O sea, que tú digas, esto para mí fue clave para entender, para mejorar, para un poco que aplicas aún a día de hoy para estar bien en este sentido. ¿O qué cambios has notado tú que has hecho y que han marcado más la diferencia a nivel de hábitos o alimentos o lo que sea? Para Sí, ti, ¿eh? Que no tiene que ser para todo el mundo, pero para mí, al despertarme, hacer un buen desayuno. No comer cualquier cosa. Antes sí que es verdad, por ejemplo, tenía un trabajo, yo ahora soy autónoma y antes trabajaba en una empresa y era lo típico que vas con las prisas, comes cualquier cosa, esto lo hace muchísima gente, hay muchas mm, amigas mías también que lo hacen, ¿no? De, no es que voy liada y a veces ni desayunan un café y para adelante. Ahora priorizo mucho el desayunar bien porque lo noto a nivel enérgico. Eso es la verdad el punto. Incluso si me encuentro, si me levanto y estoy hinchada, no obligarme a comer, sino escuchar un poco mi cuerpo, si me apetece o no me apetece, y no forzar una comida cuando realmente no pasa nada por hacer un ayuno si luego lo rompes de buena forma, ¿no? También el deporte, actividad diaria, ni que sea caminar 15 minutos al día, eso la También verdad te que ayuda. sí. Incluso ya no por la barriga, a nivel mental también, el despejarse, el hacer algo que rompa el día. Y más si yo en mi caso, por ejemplo, trabajo en casa con el ordenador, entonces son muchas horas en un ordenador y hay muchísima gente que hoy en día teletrabaja y claro, si te dedicas al deporte, pues quieras que no tienes más movimiento, pero si Pero la estás mayoría más... de la población estamos sentadas Sí, todo el día. sí. el hecho de estar teletrabajando en casa y has notado diferencia entre estar picando todo el día, ahora tengo hambre, cojo no sé qué, o respetar más un descanso Sí, digestivo. ¿Eso lo esto has también, notado? mucho, Como mucho. tener tus horarios, escucharte realmente decir, ¿no? Igual si Sí, haces un desayuno, como comentas, más grande, te da como más pie a decir, ah, pues está la comida, igual no sí, tengo hambre, ¿no? exacto. Antes picoteaba más porque lo confundes incluso con aburrimiento. Cuando Sí. estás viendo una película o estás en casa, a veces dices, ay, voy a coger este, coges un trozo de tal, un trozo de... Y al final ves que también hay que dejar como esos espacios y también a nivel mental tomarlo con más calma y escuchar más a tu cuerpo. Y esto también con un poco de ayuda con la suplementación, que también es importante porque te hace estar mejor y es un extra de ayuda y siempre hay que escuchar a los que saben y seguir un poco las pautas, pero siempre escuchándote. Qué guay. O sea, ¿tú crees como paciente que el antibiótico no es la única solución? Hay más alternativas siempre, pero cada persona es un mundo y también depende de los síntomas, de cómo se encuentre. Entonces, claro, en mi caso, por ejemplo, busco otras alternativas, pero depende también del caso y de cómo esté la persona. Claro, porque al final es eso, hay que ver cada caso y optar, si es necesario ayudarnos o apoyarnos en la suplementación, como siempre comentamos con Marina, tiene que estar adaptada a la persona, es decir, en qué fase estás del Mm, tratamiento, pues vamos a apoyar en que tu digestión sea mejor, vamos a apoyar en una mejora de la regeneración de las mucosas, ¿no? Como un poquito yo creo que Lo que siempre decimos tú y yo, hay tantos SIBOs como como personas. personas.
al final, así que eso es súper clave. Y yo te quería hacer una pregunta, porque no sé, al final creo que es interesante ahora que ya estás como en este proceso en el que por lo que desprendes me da la sensación como me siento bien, me siento que he entendido y que aprendo del proceso. ¿Qué le dirías a la Sandra del inicio o qué has aprendido o qué puntos o una persona que se encuentre como tú te encontrabas de frustrada, qué le dirías o qué te hubiera gustado saber? Principalmente le diría que no hay una dieta milagro y que no todo es deprisa, que no hay una cura inmediata, que se ha de tener mucha paciencia, seguir unas pautas, hábitos saludables, hacer todo lo que necesitas para estar bien y teniendo en cuenta eso, que has de tener paciencia y que no es algo rápido. Y también le diría que no se preocupe tanto de lo que pueda pensar el otro, sino mejor preocúpate de estar tú bien y hacer lo que el cuerpo te pida. Pero ¿por qué le dabas tanta importancia a lo que pensara la gente? O sea, ¿qué es lo que te preocupaba de poder decir o hacer que fuera tan importante para que te generara ansiedad? Por lo que comentaba al principio de que normalmente lo hilan a algo que no tiene por qué, ¿no? Y tener que justificarte. Tú quieres ir, disfrutar de la comida, disfrutar de la compañía y ya está. No, ¿por qué no comes esto? Y ya tener que justificarte o porque piensen que tienes un TCA o porque quieres adelgazarte. Entonces, esa parte, cuando es un día, vale, pero cuando ya se convierte en algo más seguido, pues no, entonces ahora sí que es verdad que no me escondo, o sea, es lo que hay, tengo esto, tengo SIBO, si algo que me sienta mal y si me sienta bien, genial. Pero ya no me preocupa tanto, porque también sé lo que tengo. Entonces, cuando ya tienes Sí, conocimiento, O como lo has dicho alguna vez, pues no estoy muy bien de la barriga, estoy un poco mala, pues no hace falta tampoco dar sí, muchas explicaciones, pero sí sentirte segura y tranquila de que es tu proceso, no es el de nadie más. y sí, que de todo se sale al final. Para mí es como uno de mis mantras que siempre me digo, todo sale, ¿no? Al final es como de todo se sale y al final, por suerte, yo creo que estás en buen camino y que estás aprendiendo mucho y que debemos de una manera como muy, muy empoderada de la situación, ¿no? Ya que sabes cómo Conectada. gestionarla. sí. Y eso gracias a vosotras, Ay, qué mona. cabe decir. Sí, es verdad, o sea, todo lo que he aprendido y demás ha sido con Bueno, con vuestra las ayuda. visitas y Sí, eso es porque hay interesante. mucho desconocimiento también de esto y esto las personas que lo pasen y no sepan lo que es, saben lo que significa. Pero El... con mucha paciencia, porque tú antes querías ponerle una etiqueta y el otro día me dijiste, yo sé que es un cúmulo de tema emocional, anemias que puede tener, SIBO, o sea, tú misma, aunque tengas SIBO, sabes que hay otras cosas que Claro, Sí, y ya que estás ahora, buscando, ¿no? Las sí, sí, que causas. ahora que has dicho esto, quiero abrir este melón porque justamente cuando estuve en el médico me lo comentó, em, que con el SIBO, si te inflamas, o sea, toda esta zona está inflamada. Yo a nivel tecnicismo no tengo ni idea, ¿no? Pero sí que me comentó que dejas de absorber tanto los nutrientes. Claro, al final piensa que el intestino está inflamado, ¿no? De alguna manera, entonces no tiene la capacidad de absorción como en su funcionalidad correcta, ¿no? Entonces, esto es importante que, claro, y además cuando estás en el proceso del SIBO, de recuperación, no puedes comer la cantidad que tu cuerpo necesita de nutrientes, de vitaminas, ¿no? A nivel energético, por lo que hay que apoyar muchas veces con Sí, vitaminas, minerales. Pero claro, de una manera eficiente porque no siempre se pueden absorber adecuadamente, porque hasta que esta inflamación y el tubo digestivo no se vuelve poco a poco a recuperar, no tengo la misma capacidad, ¿no? Entonces, claro, luego vienen problemas asociados, déficits nutricionales, anemia. sí, es lo que me ha cansancios, pasado a ¿no? mí con la anemia, ¿no? Entonces, si todo esto deriva a más cosas, que es importante tratarse, ¿no? Pero ¿por qué los médicos tardan tanto en buscar una solución o por qué cuesta tanto diagnosticar esto Al o final, pedir la prueba? sí, al final yo considero y quiero empatizar bastante dentro de la situación hay el tiempo que hay ahí, los recursos que hay, ¿no? Entonces, claro, al final es complicado. Yo vamos a Mucho. dejarlo aquí, Mm, ¿no? Porque es complicado, porque no siempre hay los mismos recursos. Una persona que vaya por privado, bueno, pues al final tiene más posibilidades, pero hoy en día en la sanidad pública
cuesta, este tema aún cuesta mucho, pero Sí. bueno, Yo lo lucharemos quiero para ver ello. como que ellos están cumpliendo su papel, tienen que dar el antibiótico cuando se tiene que dar, nosotros cumplimos otro papel, el psicólogo otro y ya está. Sí, Sí, totalmente, totalmente. y poco a poco. Pero está muy bien tu figura, que la gente la tome como fuente de inspiración, de decir, no te quedes con una etiqueta o Sí. con, es normal, sino busca también por tu lado. Claro. Sí, yo opino eso también por lo que comentábamos, porque muchas veces es o ansiedad o colon o también un omeprazol. Sí, Toma un omeprazol y a ver si te pasa el dolor de estómago y Claro. controla el estrés y ya está, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante tener más de un... Te abren algún otro melón y te quedas aún más perdida. Sí. Es que ¿Qué es? tela. Pero bueno, al final yo considero que también el punto aquí un poco, cogiendo todo lo que hemos comentado también al final, que si nos estás escuchando y te resuena el caso, no te compares, pero puedes cogerlo de inspiración un poco porque al final, como hemos dicho, cada proceso es diferente y necesitamos entender por dónde estás pasando y de dónde viene, ¿no? Así que busca ayuda y no te quedes anclado en una única opinión, ¿no? Sí, porque Es tiene que solución. a mí me duele porque hay muchas influencers que salen, ¿no?, diciendo que tienen SIBO, que es lícito, en plan, tienen SIBO, y lo venden como que es una lucha que no se acaba, que no hay cura, que no se puede, que va a estar toda la vida así, y lanzan un mensaje a mucha gente que la sigue que no es verídico. No es cierto porque el problema no es el SIBO. Estas personas deben tener, hablo desde un punto De desconocimiento, exacto, pero no es para toda la vida porque al final seguramente esta situación que están sufriendo es porque hay una causa detrás, ¿no? Entonces esto es importante. Que también puede ser un desajuste por X, incluso de un antibiótico que se tomó en su momento, ¿no? Que sí. te deja usted todo Que Puede esta... ser, es una Es que puede ser... consecuencia el SIBO, es una consecuencia. Sí, no es algo una para toda la vida. gastroenteritis, que haya una celiaquía detrás, que haya X, un helicobacter, que hayan... Incluso una muy mala alimentación durante mucho tiempo, no hace falta que sea algo muy grave. No, Claro. alimentación desregulada, poco variada, estrés, juntas todo esto y ¡boom!, ¿no? Claro, luego intento comer bien y cuando incorporo más vegetales, pues me encuentro mal. Claro, ¿no? Es un proceso. Entonces, Porque bueno, recaes, es una montaña rusa. Un día estás súper bien, otro día estás súper mal, pero es, al final encuentras el equilibrio y... O sea, yo siempre lo digo, que tu curva o corva, no sé cómo se llama en castellano, sea hacia la alza, es el objetivo, ¿no? pero tiene que ser montaña rusa al Y que tú final. mires atrás y eso vaya para arriba es el objetivo, pero si tú haces zoom a esa línea, seguramente tendrá picos debajo, pero la línea va para arriba, Sí, no pasa nada. Y es totalmente. importante entender que son procesos que son muy montaña rusa porque hay muchos factores que nos pueden influir. Y es eso, un poco considero que al final tienen que ser montaña rusa, pero como tú dices, al final poco a poco ascendiendo, ¿no? Y centrándonos también en esas cosas positivas que vamos cambiando. Así que bueno, os animamos a que de alguna manera, si estáis pasando por algo parecido, pues os animéis a buscar solución, que la hay, poneros en manos de profesionales adecuados que os puedan asesorar y que al final os ayuden a ir en el camino adecuado. Y nada, Sandra, muchas gracias por compartir tu experiencia, porque al final no todo el mundo al final puede o le cuesta al final venir y aquí hablar sobre estas cosas. Y nada, te queremos agradecer que hayas venido, que aportes tu granito de arena y nosotras encantadas de vivir tu proceso tan chulo que estás haciendo. No Sí, sé si por mí un tienes algún placer. mensaje para... Bueno, es lanzar. más que nada eso, yo también os agradezco mucho el que me hayáis invitado y ojalá esto llegue a personas que a lo mejor están empezando con esto y que vea que tiene mejora, que se puede curar. Qué guay. Simplemente hay que buscar ayuda y seguir. Qué guay. Gracias. Pues muchas gracias por escucharnos de nuevo. Si has llegado hasta aquí, te agradeceríamos también que te puedas suscribir y nosotras nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Adiós.